yo solamente tengo algunas consideraciones sociológicas muy provisorias, porque vivimos en un momento de mucha incertidumbre. Lo que yo pude pensar y escribir hace 20 días, hoy en día lo escribiría de otra manera, porque los acontecimientos cambian aceleradamente. Este proceso todavía ni siquiera sabemos cómo comenzó, no sabemos cuáles son los impactos reales, tenemos algunas hipótesis, indicios, huellas, rastros. No sabemos cómo va a terminar y no sabemos qué consecuencias va a tener para el mal funcionamiento de la sociedad y en especial del sistema educativo. Así que con mucho pudor voy a atreverme a plantear algunas primeras impresiones, pero estoy dispuesto a desecharlas y cambiarlas en cualquier momento. La primera cuestión, no quiero repetir lo que ya se dijo aquí, muy interesante. Yo creo que esta es una buena ocasión para que la sociedad valorice el papel de la escuela y el rol de los docentes. Los docentes han sido una categoría ocupacional, profesional, como le quieran llamar, una categoría laboral muy denigrada, muy asediada, muy criticada, castigada desde ciertos polos del pensamiento y de la política de centro derecha o neoliberal, como lo quieran llamar. Ha habido toda una política de denigración de la docencia como profesión y también de los docentes, de las organizaciones colectivas que representan los profesionales salidos de la educación. Así que esto es bueno para que recordemos, cuando las cosas dejan de funcionar, ahora percibimos más el valor de estas cosas. Nos estamos dando cuenta ahora que la escuela tiene una serie de privilegios y monopolios, que solo una institución como la escuela, con agentes especializados como son los profesionales de la educación, pueden acometer en forma masiva, facilitar la apropiación de conocimientos complejos fundamentales en todos los miembros de una generación. Solo lo puede hacer una institución como la escuela, con su tiempo, sus espacios y sus especialistas. Eso no lo puede hacer la familia. Siempre suelo decir que ni siquiera un matrimonio de ingenieros puede enseñar matemáticas a sus hijos. En primer lugar, porque no basta saber matemáticas, sino que hay que saber didáctica de la matemática, pedagogía de la matemática, y además porque hay que tener tiempo. Si los padres son profesionales, están implicados en el mercado de trabajo. Y ahora nos damos cuenta que el aprendizaje requiere del auxilio de estos especialistas. También nos hemos dado cuenta que la escuela también cumple otra función muy importante, que es cuidar de los chicos. ¿Quién se encarga de las nuevas generaciones cuando el papá y la mamá estén incorporados al mercado de trabajo? ¿Quién se encarga ahora de los niños? Este es un grave problema que nos damos cuenta cuando había huelga. En los momentos de huelga, las familias se preocupaban no tanto por el aprendizaje, sino porque no sabían qué hacer, dónde dejar a sus hijos. También esto es muy importante, es una función muy importante en las sociedades modernas, por los cambios en la estructura de la familia, por los cambios, por los procesos de liberación de la mujer, de incorporación de la mujer al mercado de trabajo, etcétera, etcétera. El tema de la guarda de niños es muy importante. Y en tercer lugar, el niño necesita a sus pares, necesita interactuar con sus iguales. Yo tengo nietos que están sufriendo, ¿por qué? Porque no pueden ir a la escuela, porque no pueden jugar con sus amiguitos. El niño necesita de sus pares para desarrollar la autoestima, para despegarse de los lazos primarios, domésticos, familiares, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá esto sea una ocasión entonces para revalorizar socialmente la tarea de los profesionales de la educación. Bueno, lo que yo quiero decir tiene que ver con el impacto que ha tenido esta situación sobre el trabajo docente. Yo creo que el impacto es tremendo. Ya se habla de que los docentes nos hemos visto, porque yo también estoy ejerciendo la docencia en el nivel superior, nos hemos visto obligados a reconvertirnos a marcha forzada. Y sin tener las capacidades, en el caso mío no un problema de aparatos, sino de las capacidades, de las competencias para usar estos aparatos para desarrollar una oferta de educación a distancia. Nos hemos visto obligados a reconvertirnos con todos los niveles de sobrecarga que esto significa. Se habla ya de sobrecarga, de agobio de la tarea del docente. Yo tengo alumnos docentes en una maestría, alumnos de la maestría que son docentes en ejercicio, que están viviendo estas tensiones, tener que estar en el hogar, atender a sus hijos, atender a sus alumnos y, para colmo, tener que estar cursando a distancia una maestría en formación docente. Bueno, esto es lo primero que hay que destacar, que esto es una demanda, eso ha colocado el trabajo docente en otra dimensión. Yo suelo decir que el trabajo docente es de por sí ya un trabajo particularmente complejo. ¿Por qué? Porque al docente, a diferencia de otros profesionales, nos cambian aceleradamente y a veces en forma muy brusca los problemas que tenemos que resolver. Cambian los niños, cambian las familias, cambian las culturas,
cambian los medios masivos de comunicación, cambia el conocimiento, y a veces vienen los gobiernos y las políticas educativas que te cambian el currículum, que te vuelven obsoleto por decreto, porque te cambian un contenido, te cambian el contenido de la matemática, y por decreto miles de docentes se vuelven obsoletos. Cambian, por ejemplo, con la introducción del celular en la escuela, con las nuevas tecnologías, y no hay conocimiento que aguante, es decir, no hay conocimiento docente que alcance a resolver los problemas que en forma cotidiana se les presenta en forma renovada. Este es un problema, pero el docente está obligado permanentemente a estar inventando nuevamente soluciones para estos problemas nuevos que permanentemente se le presentan. Yo suelo comparar el trabajo docente con el de los médicos. Yo creo que se han visto menos afectados el trabajo de los médicos que el trabajo de los docentes en esta crisis. Porque si bien uno puede decir que este virus es un virus novedoso, pero es de la familia de los virus, y los médicos han dado muestras que han sido capaces de combatir el virus, no nos olvidemos que la mayoría de los enfermos, de los contagiados, se curan, y se curan con los conocimientos que ya la medicina y los médicos poseen, porque los virólogos, los infectólogos, los especialistas en terapia intensiva, los enfermeros, tenían un conocimiento que les permitió gestionar, administrar y resolver este nuevo problema, que es parcialmente nuevo, no es totalmente nuevo. Los problemas con los que se enfrentan los docentes hoy son totalmente, radicalmente nuevos. Las condiciones que deben realizar sus trabajos son completamente nuevas. Entonces, yo quisiera ver un poquito, compartir con ustedes algunas de estas, de los impactos que tienen. Justamente Karina hablaba de que acá en Argentina nos tocó justo al inicio del año escolar, cuando los docentes recién estábamos empezando con nuestra actividad, donde lo primero y lo más importante era constituir los grupos, integrar a los grupos. Yo tuve una sola clase presencial con los 90 alumnos de la maestría. Una sola clase presencial, apenas nos conocimos y ya tuvimos que apelar a la distancia y al Zoom y a los mecanismos como este que estamos usando acá. Bueno, una encuesta que hizo un sindicato docente en el sur de la provincia de Santa Fe, que en esa zona está la ciudad de Rosario, que es la segunda ciudad más grande de este país, aparecía que 48% de los docentes tuvieron que invertir parte de sus salarios para equiparse tecnológicamente, para reparar sus equipos, sus PCs, sus notebooks, o para comprar, para poder seguir trabajando. 48%. 10% manifestó que solo puede usar el celular, con lo cual aumenta el agobio, la carga, la fatiga de tener que trabajar con lo que es un celular. Solo usa celular. 90% contestó que siente que si sus derechos laborales han sido afectados por esta nueva situación. Es una percepción, es un sentimiento. Tomemos en cuenta que esta es una encuesta realizada por el sindicato docente de la provincia de Santa Fe. Uno puede decir, bueno, hay un sesgo, hay una exageración de la problemática, pero de todas maneras son indicios interesantes, ¿no? La mayoría no tiene en su habitación, en su casa, los docentes, no tienen las condiciones físicas como las que tenemos nosotros acá, los que estamos participando en esta conversación. Yo tengo un espacio grande acá, que es la sala de mi departamento, mi mujer está en otra zona, yo trabajo aquí solo, tranquilo. Las condiciones espaciales son muy importantes. Muchos de los docentes manifiestan que tienen que estar trabajando con sus computadoras, con sus equipos, en la sala donde están los hijos, la suegra, quizás el cuñado, o sea, en un mismo espacio. Tiene que estar el docente desarrollando su tarea a distancia. Esto lo ponen de manifiesto muchos de los docentes. Uno diría, bueno, ¿cuál es el efecto que todos estos esfuerzos? Estoy de acuerdo con lo que decía Telvina. Los docentes se han visto obligados a tener que usar toda su inventiva, su perspicacia, su creatividad para responder en forma novedosa a esta situación extremadamente novedosa. Obviamente que había un subconjunto de docentes, porque no son todos iguales los docentes. Yo siempre digo que este sujeto, los docentes, vamos a tener que corregirlo. No existen los docentes mexicanos ni los docentes argentinos, digamos. Podemos encontrar mínimos comunes, pero esta indiferencia por las diferencias a veces es muy dañina desde el punto de vista analítico. Hay un conjunto de docentes que evidentemente se encontraban en mejores condiciones para hacer frente a esta emergencia, que son aquellos que estaban bien equipados y tenían formación en tecnología de la información. Yo menos mal que logré que una colega me asistiera en el curso que estoy dando en la maestría, porque ella ya tenía un entrenamiento en esto, sabía usar el Zoom, conocía el Zoom, sabía cómo se organizan los foros, etcétera, etcétera. O sea que algunos estaban mejor pertrechados que otros para hacer frente a esta cuestión. Bueno, ¿cuáles son los efectos de todos estos esfuerzos que se hicieron desde los Ministerios de Educación? No voy a decir nada de esto porque ya estuvo Adriana Puigrosa en la primera conversación que organizó Mejor Edu, que, digamos, ahí se plantearon cuáles fueron las respuestas desde el centro de las políticas educativas. Ahora hay un montón de iniciativas de la base. Es más fácil conocer las iniciativas de los estados, de los gobiernos, del Ministerio de Educación, que estas múltiples y variadas iniciativas distribuidas a lo largo y ancho del territorio que han de ser
extremadamente variada. Quizás ahora los organismos, no sé cómo será, cómo habrá que hacer para sistematizar. ¿Cuántas de estas soluciones son solamente soluciones de emergencia y cuántas de estas son soluciones que puedan significar un aporte para el post-pandemia? Bueno, esto va a ser toda una tarea que tendrán que realizar los, no sé, los organismos investigadores educativos, etcétera, etcétera, los centros académicos. Pero bueno, veamos cuál es el efecto. Un estudio de UNICEF, no sé si me queda tiempo, Oralia, muestra que el 95% de los chicos argentinos de 6 a 17 años, o sea, en la franja de lo que es la escolarización obligatoria, manifiesta que han recibido tareas. El 95% es una cobertura muy amplia, o sea que el sistema escolar logró establecer un contacto con el 95% de los niños y adolescentes argentinos. 64% dice que ese contacto lo tiene en forma diaria, lo cual también es una cifra muy importante. Obviamente que queda un 36% que no tiene contacto diario con la escuela ni con sus profesores. También es interesante observar que el 68% de los casos son las madres las que acompañan a los chicos en las tareas escolares. Solamente 15% son padres, o sea, la mujer otra vez encargada de la carga fundamental de la tarea de lo que sería la reproducción social de la población. 18% de los adolescentes carecen de conexión de internet en su hogar. Ahí aparece el tema de las desigualdades en los equipamientos, por ejemplo, desigualdades en cuanto a la conectividad. 37% no tiene ni PC ni notebook, o sea, tiene celular, lo que también vuelve dificultosa la tarea. Bueno, 3/4 de los adolescentes, 67% de los adolescentes han tenido devoluciones por parte de sus profesores. O sea, que el profesor no solamente envía la tarea, sino que también en el 67% de los casos de los chicos ha hecho una devolución acerca de las producciones que le han enviado los estudiantes, lo cual son indicadores bastante interesantes como para medir el grado de respuesta, de compromiso, como decía Telvina, que han tenido los docentes, que tienen los docentes en estas circunstancias. Ahora, otras consecuencias que también se comentan los docentes en una encuesta también hecha en la provincia de Santa Fe, es que ellos notan en el nivel superior, especialmente en las instituciones formadoras de docentes, un gran abandono de estudiantes de primer año, estimado en un 70%, o sea que 70% de los muchachos o chicas que han comenzado la carrera docente o tecnicaturas en las instituciones de educación superior no universitaria, como les llaman en Argentina, han abandonado los estudios. Acá hay una pérdida, un costo muy importante en términos de escolarización de la población. 40%, por ejemplo, de mi curso tenía 90 alumnos, ahora tengo en las sesiones Zoom 60% promedio de conectados. Y en los foros participa, pero el 15%, porque no les da el tiempo a los docentes. O sea, que ha habido una pérdida de intensidad en el esfuerzo educativo y por lo tanto en los aprendizajes. Esto es muy importante. ¿Qué pasa con las familias? Fue muy interesante ver la familia, porque la escuela se trasladó a la casa. La escuela se fue a la casa, o sea, parte de la tarea del docente se recarga ahora sobre la familia. Y esto es muy importante, muy interesante. Ya sabemos que hay desigualdades sociales en la familia, en términos de hogar, de espacio físico, de equipamiento, pero me pareció muy interesante una encuesta realizada en Francia que habla de distintos tipos de respuestas que están dando las familias. Este estudio polarizó a la población en clases altas y clases bajas. Fíjese, en términos de tiempo, curiosamente, las clases bajas dedican más tiempo al acompañamiento escolar de los chicos que las clases altas. Las clases bajas nos dan, no sé, me acuerdo, 3 horas, mientras que las clases altas 2 horas 50, o sea, 10 minutos menos de promedio. Uno dirá, ¿cómo puede ser esto? Y porque los chicos de clase alta tienen mayores capacidades de autonomía, de autoaprendizaje, y por lo tanto necesitan menos apoyo, menos presencia temporal del padre. Pero la calidad de la presencia, y ahí es donde aparece un tema preocupante que seguramente se de reproducir en Argentina, la calidad, es decir, el contenido de este apoyo varía según clases altas y clases bajas. En las clases bajas los padres lo único que hacen es vigilar que los chicos hagan la tarea, que cumplan las consignas que les han enviado los docentes. Y en algunos casos hasta le toman lección, a ver si el chico aprendió, si hizo lo que el docente tenía que hacer, pum, le indicó hacer. Mientras que en las clases altas, las clases altas que no son solamente altas en términos de capital económico, sino también en capital cultural, tienen la posibilidad, y lo hacen, de multiplicar las ofertas de aprendizaje, de hacer un poco de pedagogía, digamos así, de proponerles ejercicios que tienen una relación indirecta con los contenidos de las tareas escolares, con lo cual contribuyen a reforzar
reforzar el aprendizaje de la capacidad de abstraer, por ejemplo, que es tan importante esto, ¿no? O sea, que las diferencias en estos casos se van a acentuar. Bueno, ¿qué el segundo aprendizaje que nos deja la pandemia? Me gustó mucho la hipótesis de mi amigo Néstor López en el primer panel, el primer foro, discusión acá de Mejor Edu. Él dijo que esta pandemia ha producido más cambios más radicales que muchas de las reformas educativas, incluso de las muy ambiciosas que hemos tenido en todos los países de América Latina. Muchas veces la fuerza de las cosas es más eficaz que la fuerza de los programas y políticas de los gobiernos. Yo solía decir, por ejemplo, que muchos cambios pedagógicos no se realizaron por la fuerza, como resultado de un proyecto de política pedagógica, sino simplemente por la masificación de la educación. Es la masificación de la educación que explica que ya no se toma examen en la universidad, como hace cuando yo fui estudiante, con 3 profesores, examen oral con 3 profesores, el titular de la cátedra más otros 2 tomando el examen uno por uno. Eso no se puede hacer en la universidad en estos momentos porque es una universidad masiva. Cambió la forma de evaluación, pero no como resultado de un plan, de un diseño pedagógico, sino que fue la fuerza de las cosas, digamos. Bueno, ¿qué cambios hay ahí? Yo creo que uno de los más importantes, lo digo esto y luego lo dejamos para lo que sigue, para el final, es lo que dijo Etelvina. Esta crisis nos ha obligado a redefinir lo que es lo esencial. Como decía el maestro Arroyo también en el foro. Los maestros han visto obligados lo unitario, con el que decía Telvina, lo he dicho, lo he escrito, lo repito cada vez que puedo. Hay una tensión en los sistemas escolares modernos entre la cantidad de expectativas que la sociedad deposita en la escuela, que se reduce en una proliferación del currículum, y las capacidades que tiene esta institución de poder satisfacer esas expectativas. Se le pide demasiadas cosas a la escuela. Hay cosas que no tendríamos que pedirse a la escuela, se le podría pedir a otras instituciones que lo podrían hacer igual o mejor que la escuela. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es el sentido de la escuela en la sociedad en que vivimos? Los docentes se han visto obligados a hacer este ejercicio, creo que es muy importante para que lo retomemos cuando pasemos a la etapa de pospandemia. Segundo, se han hecho trizas muchos sentidos comunes pedagógicos. Nos hemos dado cuenta que enseñar no es lo mismo que dar clase, que hay otras maneras, que se pueden hacer las cosas de otra manera. Lo que parecía imposible ahora es necesario. Viene impuesto por la fuerza de las cosas. Yo creo que esto también es importante. Esta pandemia puede haber servido, esta suspensión, esta puesta entre paréntesis de la escuela, puede servir, creo yo, para desnaturalizar ciertos modos de hacer las cosas, ciertos dispositivos, maneras de evaluar, la nota cuantitativa, etcétera, etcétera. La forma de evaluación, la forma de promoción, etcétera, etcétera. La flexibilización de los espacios y los tiempos que también mencionaba. O sea, que esto puede ser una ocasión para que las retomemos en el momento en que tengamos que hacer política educativa para la